Sociales del canal Globovisión, @Globovisión, en Twitter, en Instagram, en Facebook también Globovisión, y conmigo pueden estar conectados en @Irlemolina, Irlemolina con H, en todas mis redes sociales. Continuamos conversando con las doctoras Adriana Bello, hematólogo pediatra, y también la doctora Mildred Borrego, hematóloga. Justamente conversábamos sobre esas dosis de radiación y la relación que ha guardado y los estudios que han hecho a través de la historia sobre la relación que tiene esas dosis de radiación con la leucemia. Conversábamos en el corte, yo decía, wow, esto pues a lo mejor causa un poco de susto a aquellas personas que en este momento estarían pasando por un proceso de radioterapias, por ejemplo, o que están próximas a pasar por un proceso de radioterapias, o aquellas que acaban de salir de un proceso de radioterapia, y sabemos que las personas con cáncer o con algún tipo de cáncer siempre es una gran cantidad de dosis de radioterapia a la que son sometidas. Ustedes decían, hay que aclarar cosas. Sí, claro. ¿Cómo cuál, doctora Borrego? Bueno, entre otras cosas queríamos aclarar que el tema que conversamos antes de la radiación es el elemento epidemiológico que está más descrito, pero que no necesariamente es así. Cuando uno ve el grupo de pacientes que han sido expuestos a radiaciones terapéuticas y que desarrolla una enfermedad de este tipo, pues no suele ser un porcentaje elevado. Según sea el protocolo y la enfermedad, eso no suele exceder un 15% de los casos que han sido expuestos a radiaciones, por un lado. Por el otro lado, hay que también dar el beneficio a nuestros amigos los radioterapeutas que la radiación, la terapia como tal ha mejorado muchísimo, las dosis, las exposiciones, los equipos, y eso probablemente a mediano plazo se va a acompañar de una disminución del riesgo. Y bueno, y finalmente pues conversábamos que cuando uno interroga a un paciente o un grupo familiar en relación a antecedentes relevantes para el desarrollo de una de estas enfermedades, la mayoría de los pacientes no tienen ninguno. Sencillamente pues son enfermedades que se pueden instalar, y yo decía inicialmente del adulto que no son prevenibles por eso, porque no hay ninguna forma de saber quién es el que va a desarrollar el problema, por lo menos hasta la fecha. Doctora Adriana. Ahora bien, la incidencia es poca, entonces, cuando de relación de radioterapias con algún tipo de leucemia. Sí, bueno, lo que estamos hablando son factores de riesgo que pudiesen estar relacionados en cierto momento al desarrollo de una leucemia. Existen pues los factores genéticos que no son modificables, o sea que nacemos con ellos muchas veces, pero además estas mutaciones que se van acumulando durante los años de vida, inclusive, es lo que veníamos hablando, una persona que por ejemplo le mandan a hacer un chequeo de rutina de un laboratorio, una hematología completa, y cuando se encuentra el resultado lo llaman del laboratorio, mira, usted lo tiene que ver un hematólogo, porque tiene los glóbulos blancos exageradamente altos, o tiene además pues algo de anemia o de trombocitopenia, que son plaquetas bajas. Entonces, a veces inclusive no presentan manifestaciones clínicas, sino que se van instaurando durante los años. Este es el caso, sobre todo de las leucemias mieloides o las leucemias crónicas, que se presentan más en los adultos. ¿Cuál debe ser, doctoras, el nivel normal de los glóbulos blancos, por ejemplo? Eso depende de quién estamos hablando y qué condición estamos hablando. Los niños suelen mantener glóbulos discretamente más elevados. En un adulto generalmente el valor va entre 4.000 y 10.000 glóbulos blancos, y además del valor total de glóbulos blancos existe lo que se llama el diferencial, que es, yo decía antes que los glóbulos blancos son como una familia que está integrada por diferentes tipos de elementos, los mieloides y los linfoides, y en ese total de glóbulos blancos tiene que haber una distribución acorde al total de esos elementos. Entonces hay un predominio de segmentados en segunda parte de los linfocitos, y en una mucha más menor proporción otros elementos como los eosinófilos y los basófilos. ¿Cuál es la frecuencia de leucemia o cualquier tipo de leucemia en Venezuela? Bueno, en el país no existen estadísticas que uno pueda citar textual y de una forma relevante. Esta, por supuesto, estadística va de la mano de cuál es la entidad de la que estamos hablando. En leucemia mieloide crónica, la incidencia mundial es alrededor de 4 o 5 casos por cada 100.000 habitantes. Esos, digamos, son los casos nuevos, los que aparecen más o menos al año.
Sin embargo, en esta entidad en particular, en mieloide crónica, que espero podamos hablar con un poquito más de detalle, es un hito en la hematología moderna sencillamente por la forma en que ya se conoce toda su biología, toda la genética, los tratamientos disponibles. Ha habido un cambio muy importante en la evolución de la enfermedad con los últimos acontecimientos, hallazgos terapéuticos. Entonces, hablando pues de la incidencia, esa es más o menos la cantidad de casos nuevos, pero lo que se ha incrementado notablemente es la prevalencia. La prevalencia nos referimos al número de casos que conviven ya, los que ya se diagnosticaron y los que se están diagnosticando reciente. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el paciente, afortunadamente, gracias a las nuevas opciones de tratamiento y del control y el manejo de la enfermedad, viven más. Y afortunadamente, pues tenemos un grupo de pacientes más grande, que conviven, que están activos, que además de eso pues se encuentran a nivel internacional desarrollando cada vez más estrategias para mejorar su condición. En el caso de niños, doctora, ¿cuál es la incidencia y la prevalencia también en el país? Sí, en los niños es más frecuente la linfoblástica aguda, más que las crónicas. No tenemos una estadística exacta, a pesar que son enfermedades raras. En la población latinoamericana en general, no suele ser tan rara. Estamos hablando de un caso por cada aproximadamente 300.000 niños. ¿Okay? Pero es importante saber sobre todo los síntomas iniciales y que los pediatras, pues que son los primeros que ven a estos niños, puedan tener estos signos de alarma para entonces poder referirlos al hematólogo pediatra y poder diagnosticarlo, pues. Claro. Tratarlos. Y a temprana edad, por supuesto, y con esas primeras señales, ¿no?, que se pueden dar, que creo que la prevención es lo más importante. Ahora bien, doctora Borrego, el pasado 22 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. ¿Afecta, y se lo consultaba a ustedes antes de iniciar el programa, o tiene, digamos, un nivel de afectación en los cromosomas 9 y 22? ¿Por qué? Bueno, porque en la mayoría de estas enfermedades leucémicas se pueden encontrar, como decíamos al principio, alteraciones genéticas. Esas alteraciones genéticas se pueden ver reflejadas por procesos que se denominan translocación. Una translocación es el intercambio de material genético entre dos cromosomas. Cuando las células se dividen, pues los cromosomas se desenrollan y se vuelven a agrupar. Si en un momento de la división celular dos cromosomas intercambian algún tipo de material, eso produce una translocación. En el caso específico de la leucemia mieloide crónica, esa translocación ocurre entre los cromosomas 9 y 22. Y eso da lugar a la aparición de un nuevo gen, que se denominan oncogen. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un gen derivado del intercambio de dos cromosomas normales, que no está codificado en nuestro ADN normal, y que además de eso tiene propiedades para gestar una enfermedad como es la leucemia mieloide crónica, una enfermedad oncológica. Este fenómeno se da en otras leucemias también, pero en el caso específico de la leucemia mieloide crónica es específica para la translocación entre los cromosomas 9 y 22 que da lugar al oncogen BCR-ABL. Y esto es la clave del diagnóstico. ¿Afecta solo a adultos o hay casos de niños? También puede verse en la edad pediátrica, sobre todo en los adolescentes o adultos jóvenes. Puede verse con más frecuencia esta enfermedad leucemia mieloide crónica. Pero como bien dice la doctora Borrego, la translocación entre los cromosomas 9 y 22 puede verse asociada a otras enfermedades como la leucemia linfoblástica aguda. Existe un pequeño porcentaje, cerca de 10 o 15% de los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda que van a tener la translocación 922, o sea, el cromosoma Filadelfia que se ve en las leucemias mieloides crónicas. Y la importancia de esto es que en cuanto a la terapéutica, esto ha sido un gran, digamos, avance en la ciencia oncológica, porque a través de esta translocación 922 fue que empezó a surgir una nueva categoría de drogas
que se llaman drogas diana, o sea, que van a tratar específicamente una alteración genética en este caso, que es esta translocación 922. Entonces, tanto las leucemias mieloides crónicas de los adultos, de los niños, o las leucemias linfoblásticas agudas que tienen el cromosoma Filadelfia positivo, pueden ser susceptibles a un tratamiento muy específico que va dirigido específicamente a esa translocación y que tiene pues una altísima efectividad para eliminar a estas células que tienen la translocación 922 o el cromosoma BCR-ABL o cromosoma Filadelfia, y se utiliza pues tanto para las leucemias mieloides como para las leucemias linfoblásticas agudas que tienen esta alteración. Y se da pues vía oral e incluso también puede ser en conjunto pues a la quimioterapia que recibe el tratamiento para tratar su leucemia linfoblástica aguda. ¿Y son iguales los síntomas? ¿Se presenta de igual forma la leucemia linfoblástica y la leucemia mieloide crónica? No. Pero eso me lo va a responder o vamos a ahondar más de eso en la próxima parte. Hacemos una pausa, ya regresamos. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales.